Elite OS 11.21H2. Este sistema escogido en el día de hoy. Un sistema modificado basado en Windows 11, muy hermoso, y la imagen ISO tiene un peso de 2.08 GB. Y si estás interesado en este Elite OS 11.21H2, te dejaré el enlace de descarga en el primer comentario fijado. Una vez dentro del sistema, el mismo tiene un fondo muy bonito, característico de este Elite OS. El menú inicio sería el de Windows 11 oficial, sin modificaciones, y estaría situado en el centro. En el escritorio tendríamos varios accesos directos, tales como este equipo, la papelera de reciclaje, un acceso para realizar donaciones y la página web de Elite OS, así como el navegador Edge basado en Chrome. Origen del sistema. Si escribimos el comando winver, podríamos observar que este Elite OS 11.21H2 estaría basado en Windows 11.21H2, concretamente la build 22.376. Rendimiento general. Si abrimos el administrador de tareas, podríamos apreciar que primeramente este Elite OS 11.21H2 estaría corriendo 22 procesos en segundo plano. Y si nos vamos a la pestaña de rendimiento, la CPU estaría con un uso del 3 al 4%, de una forma excelente. Y en cuanto a la memoria RAM, serían 1.2 GB de uso, de 4 GB posibles, ya que recuerden que realizo estas pruebas en una máquina virtual con VMware. En una PC física, los resultados pudieran ser muy diferentes. Capacidad en disco. Si nos vamos al explorador de Windows y damos en sus propiedades, veríamos que este Elite OS 11.21H2 estaría ocupando 8.95 GB de espacio en disco. Aplicaciones. Iremos como siempre al panel de control. Se han añadido aplicaciones necesarias e importantes al sistema. Primeramente el software Lightshot, luego el navegador Edge basado en Chromium y por último los Visual C++ de 2015 a 2019. Si pasamos a las actualizaciones, este Elite OS 11.21H2 incluye una actualización para garantizar la estabilidad del sistema. Y si vamos a las características, ya el mismo incluye los NetFramework 3.5 y 4.8 respectivamente, así como todas las características para un óptimo funcionamiento del sistema operativo. Menú extendido. Si damos clic derecho, tan solo tendríamos un deslizador para apagar la PC, las redes sociales del proyecto de Elite OS y por último los planes de energía, ya sea de alto rendimiento, equilibrado y economizador, para establecerlos con un solo clic. Pero si dejamos la tecla Shift presionada, veríamos muchas herramientas, tales como las siguientes. Primeramente un apartado para cambiar el modo claro al modo oscuro con un solo clic. Luego, programas para la información del PC, tales como ID64, SPECI, entre muchos otros. Más tarde programas de limpieza, como CCleaner, Clary Utilities, programa para reducir memoria y eliminar temporales. Seguimos con herramientas para discos duros, tales como el Hard Disk Sentinel, el Crystal Disk, entre muchos otros. Después herramientas variadas con muchas opciones a escoger. Y más abajo, herramientas para drivers, tales como el Driver Booster, el Snappy Driver y el 3DP Chip. Si te está gustando la review, no olvides dejar tu like. Suscríbete al canal con campanita activada, pues traeremos reviews de sistemas todas las semanas aquí en The Systems. Si te interesa este Elite OS 11.21H2, te estaré dejando el link en el primer comentario fijado. Y si deseas más videos sobre sistemas operativos modificados, haz clic en la siguiente lista de reproducción, con videos muy interesantes también.